Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Es un placer estar con ustedes nuevamente, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. El Señor tenía un propósito, amén, gloria a Dios. El Señor es un Dios de poder, hermanos, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios. Yo me siento contento de la hermosura de lo que el Señor ha hecho, hermano, y está haciendo con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. El Señor es grande y maravilloso, hermano, es lo que sí le puedo decir. Me gustaría que abriera junto conmigo, hermano, en el Salmo 91. Note lo que dice la palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructor. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspido pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor es maravilloso, hermano. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor Jesucristo. Gracias por el servicio que pudimos tener en esta mañana en la ciudad de Hereford. Te pido, Señor, por la familia Miranda, Padre Celestial. Te pido que abras puertas, Señor Jesús, que bendigas a la familia Miranda, Padre Celestial. Hermano Pablo, su esposa, Señor Jesucristo, y sus hijos. Te pido por cada familia, Señor, que estuvo, Señor, en la casa de Dios esta mañana, Padre Santo. Pero también te pido, Señor, por aquellos que no estuvieron, Señor, que los echamos de menos, Padre Celestial. Dale la fuerza como la del búfalo. Dale la fuerza, Señor, que ellos necesitan para poder proseguir hacia adelante, hacia la meta, hacia tu camino, Señor, el destino, el plan de salvación, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amén, gloria a Dios, para cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Voy a estar leyendo, hermano, en Colosenses 2:8. Dice, note lo que dice la palabra de Dios, hermano, en Colosenses 2:8. Póngame atención. Dice: mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo, hermano, había hablado a los colosenses diciendo: mirar que nadie os engañe. Ahora, no nomás a los colosenses, hermano, el apóstol Pablo les habla, sino nos habla a nosotros en estos últimos tiempos en los que nos encontramos viviendo. Son tiempos peligrosos, hermano, donde han salido doctrinas, diferentes doctrinas y enseñanzas, pero hay una sola doctrina, hermano, hay un solo nombre, hay una sola iglesia, hay un solo espíritu, hay un solo Creador, y su nombre es Jesucristo. El Dios que Pablo predicó a los colosenses, el Dios que Pablo predicó, amén, gloria a Dios, a los filipenses, el Dios que Pedro predicó en el libro de los Hechos, es el mismo Dios, hermano, desde el principio hasta el fin, hermano. Él es el mismo Dios. Amén, gloria a Dios. Pero Pablo advierte a la iglesia diciendo: mirar que nadie os engañe. Mucho ojo, hermano, que nadie nos engañe. ¿Por medio de qué? De filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones. Note bien, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Mis amados hermanos,
en Cristo Jesús, Satanás nunca podría contentarse con ver que la iglesia estaba cambiando a todo el mundo y dirigiéndolos hacia Jesús. Todos los poderes del infierno estaban juntándose en contra del gran movimiento de Dios que estaba cambiando las vidas de los hombres y mujeres y sacándolos de las manos de Satanás. Persecuciones venideras, hermano. Miramos en el libro de los Hechos, cuando Jesucristo enseñó acerca, hermano, de la doctrina y la enseñanza. Jesucristo les dejó bien en claro a los apóstoles, a los discípulos que había levantado, amén, gloria a Dios, con una sabiduría por medio del Espíritu Santo. Les había otorgado la enseñanza, les había enseñado la enseñanza y la doctrina, la verdadera doctrina, hermano. Primero trató de perseguir a los cristianos para cambiarlos, pero la sangre derramada solo podía esparcerse. La semilla de la fe de Jesús, la pérdida de aquellas cosas que pertenecían al mundo, no podrían hacer que los creyentes de Dios cambiaran de parecer. Juicios, persecuciones eran nada más que pasos que los traían más cerca a sus descansos y regalo. Ni las persecuciones, ni las cárceles, ni los azotes, ni la muerte los pudo separar de Jesús y de adorar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos podrá separar a nosotros, hermano? Hambre, muerte o destrucción. Nada de esto nos separará de Cristo Jesús. Pero mucho ojo, hermano, porque se han levantado falsas doctrinas, hermano, que si usted no está fundamentado en la palabra de Dios, puede ser confundido, hermano, puede ser confundido y puede ser desviado. Lo que los apóstoles predicaron palabra fiel y verdadera, hermano. Palabra de arrepentimiento, palabra, hermano, de que teníamos que nacer, palabra de que hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Los esfuerzos de Satanás fueron en vano. La violencia que trató de usar no pudo destruir la iglesia. Entonces empezó a cambiar sus tácticas. Y miremos algo muy importante. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de los Colosenses diciendo: mirar que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y miramos que Satanás, nuestro enemigo, el ladrón y mentiroso, no podía detener la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero buscó la forma y la sutileza para engañar a los creyentes. Note claramente, hermano, buscó la forma y la sutileza para engañar a los creyentes y debilitar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Satanás, para poder afectar más el gobierno de Dios, empezó a plantar su bandera en la iglesia de Dios con engaños. Si los creyentes pudieran ser engañados, su fuerza se debilitaría y sería como presas fáciles. La doctrina falsa empezó a entrar en la iglesia, hermano. El apóstol Pablo en una oportunidad le dijo al joven Timoteo en su primera epístola, en primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, note bien, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Aguas. Dígale al que está a su lado: aguas. Aguas. Ponte trucha, hermano. Ponte trucha, carnal. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo, a su hijo amado espiritual, y no nada más a Timoteo, sino a nosotros también nos advierte a que tengamos cuidado con las falsas doctrinas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
El apóstol Pedro también lo dijo en su segunda carta, también dando como un hecho el levantamiento de falsos maestros que llegarían desde afuera, sino que saldrían de dentro de entre el pueblo de Dios, donde entender que algunos se corrompieron y se extraviaron de la verdad, arrastrarían a otros también juntamente con ellos. Y ya para la etapa final de la vida de Pablo, en la década de los 60, D.C. Estas falsas doctrinas comenzaron a propagarse por toda la iglesia del Señor, con maestros itinerantes que en cada lugar que pasaban dejaban sus doctrinas, enseñanzas y contaminaban a la iglesia. Es por esto que los apóstoles se vieron en la necesidad de contrarrestar estas enseñanzas a través de sus escrituras. Ahora notemos algo, a través de sus escrituras, para combatir la mentira y poner en alto la verdad. Por esta razón Pablo se ve motivado a escribir una carta a la iglesia de Colosenses, ya que estaban comenzando a llegar doctrinas falsas. El apóstol Pedro nos habla en el libro de segunda de Pedro 2:21, hermano, dice: pero hubo también falsos profetas. Note, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducieron encubiertamente herejías destructoras y aún negaron el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Querido hermano, quiero que mire algo. El enemigo, como no podía destruir la enseñanza ni la doctrina que Jesús había enseñado al pueblo, a los apóstoles, empezó a plantar su bandera en la iglesia de Dios con engaños. Y si los creyentes pudieran ser engañados, serían presas fáciles. Y la doctrina falsa empezó a entrar en la iglesia y a confundir a todo mundo y Raimundo. Jesús nos alerta en el libro de Mateo y nos enseña, hermano, en Mateo 15:9 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Notemos lo que dice el libro de Gálatas, hermano. No hay otro evangelio, hermano, en el cual podemos ser salvos. El único evangelio, hermano, que nos salva, hermano, es el evangelio de los apóstoles. Es el evangelio que predicó Pedro, es el evangelio que predicó Felipe, es el evangelio que predicó el apóstol Pablo, es el evangelio que predicó Timoteo. Amén, gloria a Dios. Y en el libro de Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muchas de las veces cuando la persona no está fundamentado en la doctrina de Jesús y de los apóstoles, nos maravillamos de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente, una doctrina diferente, para ser instruido en una doctrina de hombres. Pero bienaventurados aquellos, hermanos, que son adoctrinados y enseñados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo hombre. Mi querido hermano, en Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ay, tenga cuidado, querido hermano, cuando quiera pervertir el evangelio de Jesucristo. La Biblia nos dice muy claramente, hermano, no hay otro evangelio, no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38, hermano, Hechos 2:38
8, arrepentidos, hermano. Hechos 2:38, tenemos evidencia, hermano, de los apóstoles bautizando, amén, gloria a Dios, y predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se crea de toda doctrina, hermano, o de enseñanzas que son predicadas por hombres o puestas por hombres, hermano. Note lo que dice aún en la misma iglesia, diciendo: no te creas, no es necesario, solo confiesa y es todo. Y yo le diría: arrepiéntete y conviértete de ese camino de engaño y de perdición. En Gálatas 1:8 dice: más si a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguno se haya predicando diferente evangelio, hermano, de los cuales los apóstoles predicaron, hermano, porque fueron enseñados, note bien, hermano, fueron enseñados nada más por el maestro de maestros, el que fundamentó la tierra, el que dio vida a la tierra, el que le dio vida a las plantas, al que le dio vida a cada ave, el que le dio vida a Adán y Eva, hermano. De él es la enseñanza, de él es la palabra y de él es la doctrina, y en él está el fundamento, mi querido hermano. Dice pues en Gálatas 1:10, dice: pues busco ahora el favor de los hombres. Note bien, pues, una pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Querido hermano, aguas, porque muchas de las veces queremos agradar a los hombres y necesitamos agradar a Dios, necesitamos llevar la palabra a cabo. Ahora, ¿de qué manera se podría debilitar la iglesia, hermano? ¿Cómo se debilitó la iglesia? ¿Cómo fue introducido el paganismo, hermano? ¿Cómo fue dividido? Ahora, Constantino abraza el cristianismo. Y usted dirá: ¿quién es Constantino? La Trinidad introducida en el Concilio de Nicea en el 325. Fórmula bautismal cambiada a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautismo de infantes y bautismo por aspersión. Por aspersión, querido hermano. Y miramos que todo esto, hermano, fue cambiado y fue puesto por el hombre. Las grandes apostasías. En 2 Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas huecas, sutilezas, sin fundamento. En 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora has surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso, mis hermanos en Cristo Jesús, ojo, mucho ojo, atesore la doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús y sus apóstoles. No todos somos hijos de Jesús, sino los que perseveran en su nombre y su doctrina y se bautizan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. En 1 Juan 2:18 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Note bien, hermanos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Eso quiere decir que no todo lo que brilla es oro, hermano. Eso quiere decir que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, hermano. Porque hay doctrinas que han sido fundamentadas, hermano, y puestas por el hombre. Pero la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es desde el principio hasta Apocalipsis, hermano. Nuestro Dios no cambia. Quien cambia es el ser humano
Quien cambia somos nosotros. Quien ponemos imponer reglas somos nosotros. Pero la única regla, hermano, que debemos llevar a cabo es la que está en la palabra de Dios. Si Pedro predicó, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Si Pablo predicó, hermano, el nombre de Jesucristo y predicó a las iglesias de Colosenses y llevó el nombre de Jesucristo, conquistó pueblos, conquistó reinados, conquistó ciudades por medio del nombre de Jesucristo, hermano, nosotros tenemos que estar fundamentados de la misma manera, porque si usted está fundamentado, hermano, de otra manera, olvídese de que va a entrar al reino de los cielos, olvídese de que va a venir la salvación a su hogar, hermano, porque los verdaderos testigos somos nosotros, hermanos, los que llevamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, los apóstoles, son los testigos, hermano, porque ellos fueron testigos, hermano, del poder de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Se ha dicho que para el año 313 la mitad del mundo era cristiano. Muchos todavía seguían el evangelio de los apóstoles, pero mentiras e ideas de hombres empezaron a introducirse en la iglesia, y el apóstol Pablo había avisado y hablado sobre estas cosas en el libro de Colosenses 2:8 y Jesús en Mateo 15:9. Poco a poco empezaron a quitarle cosas a la iglesia. En vez de recibir el Espíritu Santo, uno nada más tenía que ser ungido con aceite. En vez de ser bautizado por inmersión, nada más habría que ser salpicar con gotas de agua. El bautismo de infantes fue introducido, note bien, fue introducido por el hombre, igual que el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue introducido por hombre, no por Dios, hermano. Ideas de hombres y doctrinas falsas entraron para desviar la verdad de Jesucristo y la salvación al mundo. Y de los creyentes. En 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner, note, hermano, nadie podemos poner o quitar, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, hermano. Nadie puede poner. Constantino, hermano, puso su fundamento de hombre y se entremetió en la iglesia. Pero ideas de hombres cambiaron la verdad usando astucia, sutileza, huecas filosofías conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo Jesús. Entonces surgió un hombre poderoso llamado Constantino, que obtuvo gran poder en Bretaña, Francia. Finalmente se hizo el emperador de Roma. Se dio cuenta que la iglesia era muy grande para destruirla. Crecía más fuerte en vez de débil por sus sufrimientos. Él decidió que no sería enemigo de la iglesia, sino que se iba a hacer amigo para mezclar el paganismo y la falsa doctrina. Para mezclar el paganismo y la falsa doctrina. Note, hermano, Constantino mezcló la falsa doctrina y el paganismo. Constantino mezcló el paganismo, judaísmo y la cristiandad para que fuera más fácil entrar a la iglesia, como tantas iglesias se habían alejado del verdadero evangelio apostólico. Era muy fácil para cualquier persona que quisiera entrar a la iglesia, que lo hiciera. Miles de personas corruptas se juntaron con la iglesia en el nombre solamente, o sea que nada más eran miembros, pero no seguían las reglas. Un gran río de corrupción entró a la iglesia. Líderes de la iglesia querían deshacer con otras grandes verdades la iglesia, y Constantino quería desarrollar su plan de mezclar el paganismo
con la cristiandad. Así pues, en el año 325 organizó un concilio en Nicea, y podemos mirar que el mismo hombre cambió todo y levantaron una doctrina falsa de confusión para que los cristianos fueran confundidos, seducidos, atraídos por las falsas doctrinas enseñadas por los hombres. En aquel concilio Jesús fue declarado ser un hijo eterno con el Padre y el Espíritu. Un segundo concilio en el año 381 estableció la doctrina de la Trinidad. Por él, ley, el bautismo en agua también empezó a llevar una fórmula trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia no dice en ninguna parte que hay más de una persona en el puesto de Dios. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Efesios 4:14, querido hermano, dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo vientos de doctrinas, por estar gemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En Efesios 4:15, sino que si siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Notemos algo muy importante. Habla del principio. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, y si Jesucristo es el mismo, hermano, si Jesucristo no ha cambiado, ¿por qué el hombre ha querido cambiar lo que nuestro Señor Jesucristo desde un principio fundamentó? El hombre lo ha querido cambiar porque el enemigo ha usado el hombre, hermano, para entremeterse en la iglesia, la primera iglesia apostólica del nombre de nuestro Señor Jesucristo. La única iglesia verdadera, hermano, es aquella iglesia donde se predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar, note bien, no os dejéis llevar de doctrinas diversas. ¿Por qué dice esto, hermano? No os dejéis llevar No os dejéis llevar de doctrinas diversas, extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. En 2 de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis vuestras firmeza. El apóstol Pedro habla en 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. En Romanos 16, querido hermano, miramos la palabra de Dios, que Dios de muchas maneras nos habló, hermano. Que nuestro Señor Jesucristo de muchas maneras habló a la iglesia de Colosenses, pero no nada más a la iglesia de Colosenses, sino que también habló y nos está hablando a nosotros, querido hermano. En Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suave palabra y lisonjase engañan a los corazones de los ingenios. Hermano, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Hermano, yo te diría que os fijéis, porque se han levantado, hermano, falsos cristos, falsos profetas, falsos predicadores, hermano, donde nomás te hablan de que nada más aceptes y confieses el nombre de nuestro Señor Jesucristo y eres salvo, hermano. Mentiras del enemigo. Es para que seas seducido y caigas en la telaraña de la araña y caigas en aquel pozo donde tú creas, hermano, que por haber confesado el nombre del Señor Jesucristo ya fuiste salvo. No, hermano, ya basta de mentiras y engaños. Ya basta de mentiras y engaños, hermano. Jesucristo vino y derramó su sangre en la cruz. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por un propósito. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, hermano, se manifestó a los apóstoles. Diciendo en Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultaba de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hoy en día miramos que falsos cristos se dicen decir cristos, y falsas doctrinas han nacido, hermano. Y quizás muchos siguen aquellas falsas doctrinas porque te permiten el pecado, porque te permiten hacer lo que tú quieres. Pero la doctrina de los apóstoles, hermano, es una doctrina la que dejó el Señor Jesucristo. En Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miramos, hermano, señales, prodigios. Miramos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fundamento. En Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, si el nombre de nuestro Señor Jesucristo
no es invocado en nuestra vida, ¿de qué manera vamos a ser salvos, hermano? Si el nombre de nuestro Señor Jesús no es invocado en nuestra vida, como la Biblia lo dice, esto no se trata de nada más. Confiesa al Señor con tu boca y recíbelo y eres salvo. Ya, si te mueres, ya vas con Dios. No, mentiras. Mentiras, hermano. Falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores deben de predicar como los apóstoles predicaron y enseñaron a la iglesia de los santos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro dijo arrepentido, hermano. Tiene que haber un arrepentimiento y luego un bautismo. Y luego dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿por qué no quieren perseverar en la doctrina de los apóstoles, hermano? Si es esa doctrina la que nos va a llevar, hermano, a conquistar. Es la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesucristo, hermano, la que nos va a llevar a la victoria. Ahora, había persecuciones, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, hermano. No les predicaba el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, les predicaba a Cristo. A Cristo, hermano, era el que les predicaba. Te adoramos, Padre Santo. Te glorificamos, Padre de la gloria. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Jesucristo. Y usted dirá, ¿pero qué dice de Mateo 28:19? ¿Qué digo de Mateo 28:19, hermano? Que está hablando de plural y singular. ¿Qué quiere decir singular? Que es un solo, único, una pieza singular. ¿Qué quiere decir plural? Que presta más de un aspecto o características, hermano. Isaías 1:9. Te adoramos, Padre Santo. Te glorificamos. Enciclopedia Católica de 1913, volumen 2, página 365. Aquí los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Enciclopedia Católica, volumen 8, Constantino Martín fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo del nombre de Jesucristo a los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la más antigua de todas las fuentes afirma que el bautismo tuvo lugar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38, Hechos 19 del 1 al 6, Hechos 22:16, Hechos 8:12, Hechos 2:21, Hechos 4:12, Hechos 8:37, Hechos 10:48, Romanos 6:3, 1 Corintios 10:1 al 4.